Buenas tardes, estamos en la decimocuarta sesión de nuestro ciclo de narrativa del siglo XXI dedicado a las autoras de esta centuria. Como vamos avanzando por orden cronológico, por un orden cronológico fijado por la fecha de nacimiento de las escritoras, nos estamos acercando ya a las nacidas en la década de 1990. En esta ocasión vamos a hablar de la novela de Ana Iris Simón con el título de Feria, y quien va a realizar la exposición es Isabel Ruiz Vilches, que es alumna del grado de segundo de estudios hispánicos, a quien pues le agradezco a las tres compañeras, ¿no?, que se han animado a participar en este ciclo, el esfuerzo que supone, pues, el trabajo de preparar una presentación de esta naturaleza, ¿no? Y sobre todo tener que lidiar con una obra tan compleja como es esta de Feria. Estábamos en la pasada semana con Diego Seligrat paseándonos por el Pirineo, y nos vamos ahora a una geografía enteramente distinta, como os decía, el campo de Criptana. Así que, Isabel, ya cuando quieras puedes empezar la presentación de esta novela. Gracias. Buenas tardes. En primer lugar, me gustaría agradecer a Fernando el hecho de cederme este espacio y sobre todo también a aquellos asistentes con los que vamos a analizar la obra. La novela hoy analizada es la segunda de 4 obras que coinciden en una misma temática, como se señaló en el email del martes, en el sentido de que presenta una temática neorrural. En el caso de Canto yo y La montaña baila, presentación a cargo de Diego Seligrat, la novela se ambientaba en Camprodon y Prats de Molló, si no me equivoco, en un contexto montañoso y nutrido de leyendas. En este caso, en nuestra obra nos sumergiremos en el paraíso castellano-manchego, con un gran predominio de la memoria familiar, como comprobaremos posteriormente. Esto es un breve índice. Analizaremos un poco la biografía de la autora, no por entero porque ya en sí la obra es autobiográfica. La estructura externa e interna, más que en un plano formal. Nos insertaremos en un pequeño debate sobre la novela, sobre si es novela de familia o manifiesto ideológico. Mm, Analizaremos los espacios en la obra y el estilo, y luego al final se aportarán unas reflexiones finales que ayudarán un poco a dilucidar las ideas de esta obra. Comenzando así por la biografía, hay que destacar que Ana Iris Simón nació en 1991 en Campo de Criptana, Castilla-La Mancha, pero creció en Ontigola, Toledo. Estudió comunicación audiovisual y periodismo, fue redactora de Telva, plataforma de RTV y de Vice España, donde escribía principalmente sobre política, derechos sociales y género, que de hecho posteriormente, al comprobar las ideas de la obra y los pensamientos que se desarrollan a lo largo de ella, veremos cómo la cuestión del género y la política se encuentran en bastantes fragmentos, por no decir en la obra entera. En octubre de 2020 se publicó Feria, que es su primera obra y que rápidamente se convirtió en un fenómeno editorial. De hecho, en 2021 dio un discurso en el Palacio de la Moncloa, que es la foto que vemos en pantalla, sobre el fenómeno de la España vaciada frente al presidente Pedro Sánchez, y se hizo viral y generó mucho debate político, como el que probablemente se generará en esta sesión. Se me olvidaba, perdón, que desde septiembre del mismo año es columnista semanal del diario El País. Esto es importante porque debemos reconocer la labor de la escritora al tratar en un periódico como El País asuntos políticos, y no solo eso, sino también el asunto de una cultura como es la castellano-manchega, y que bien se reflejó en el artículo que antes de ayer nos envió Fernando, y que refleja, bueno, la vida de una sociedad que tiene mucha historia. Notas sobre Feria. Antes de empezar, conviene señalar que se trata de una novela autobiográfica
que lleva a su apogeo el género neorrural, que se ha puesto de moda entre muchos autores jóvenes. No difiere mucho de novelistas como Luis Mateo Díez, en el sentido de una nostalgia por la belleza natural del paisaje rural, o sea, de una forma sencilla. Así pues, Feria es una oda salvaje a una España que ya no existe, como bien indican en la contraportada del libro, a quienes lo hayan leído. Eh, es una oda a una infancia rural donde respiras aire puro y a la vez te ríes del tonto del pueblo. De hecho, como vemos en el fragmento que he seleccionado, la narradora afirma en la primera frase de la novela: me da envidia la vida que mis padres tenían a mi edad. Cuando lo digo en alto, siempre hay quien pone cara de extrañeza y me responde cosas como que a mi edad mis padres habían viajado la mitad que yo, o que a ellos envidia ninguna, que tienen que hacer muchas cosas antes de asentarse. No es que Ana Iris Simón elogie el pasado y lo idealice, sino que anuncia las desventajas de la modernidad y valora la tradición, la estirpe y el territorio castellano. O sea, no es un relato sobre el paraíso perdido, sino una búsqueda de identidad personal. Porque todos los castellanos manchegos estamos representados en su libro. Esa es una de las claves de la novela. Se nos narra de manera nostálgica el pasado de Ana. Cada uno de sus familiares se convierte en un personaje. Su pasado de vendedores ambulantes, la vida de la feria con su familia, como el título que el propio libro refleja. Y todo ello en forma de anécdotas en relación con su propio yo, educado en la modernidad del nuevo milenio. Pasamos a la estructura externa e interna. Primero, conviene señalar que el libro se estructura en 10 capítulos, que son los 10 capítulos que se muestran en pantalla: el fin de la excepcionalidad, el afuera mundo, el adentro muerte, lo femenino, lo sagrado y lo profano, patria, estirpe, linaje, lo masculino, el amor, la madre y la historia del gigante. Pero atendiendo a la estructura interna nos percatamos de que la narración no es lineal, es decir, el libro se engarza mediante una galería de relatos, desconectados cronológicamente. De hecho, en un mismo capítulo llegamos a encontrarnos la comparación del pasado y el presente, en virtud de una constante reflexión. Eh, en esta obra el tiempo pasa y a los personajes les suceden cosas cotidianas. Se aman, tienen hijos, se separan y se mueren. Y no hay nada de excepcional en estas pequeñas historias que consiguen hechizarlos, pero es el hilo conductor de la cercana voz narrativa donde reside la magia de esta novela, como veremos a continuación. Hoy, no obstante, presenta el relato ciertas correspondencias entre el contenido de algunos capítulos, que es el señalado. No sé dónde está. A ver. No sé si se ve estas pequeñas líneas a modo un poco realizadas de un modo un poco casero, pues tratan de demostrar las convergencias entre los capítulos, porque ya a simple vista se ve como en el título, desde un punto de vista externo, cada título parece reflejar una antítesis con el siguiente, y tenemos claras conexiones entre el afuera mundo, el adentro muerte, y luego lo femenino y lo masculino, el amor y la historia del gigante. Digo, lo masculino y la historia del gigante, que ahora explicaré. De hecho, en esta diapositiva podemos ver que los temas que se desarrollarán en esos capítulos que guardan conexión en general en la obra serán la nostalgia, la familia y más concretamente la memoria, la vida rural, la modernidad y la tradición, que eso a su vez nos llevará hacia un arduo debate acerca de si se trata de un manifiesto ideológico o una novela de familia. Ya antes de aproximarnos a esos temas, claramente la visión de manifiesto ideológico se ve al inicio de esta novela con fragmentos como el siguiente. Dice el personaje de Ana Iris: nos lo llevan diciendo 10 años y nos negamos a creerlo. Somos la primera generación que vive peor que sus padres. Somos los que se comieron 2008 saliendo de o entrando a la universidad, o al grado o al instituto. Y lo del coronavirus, cuando empezamos a plantearnos, eh, incluyo esta cita porque me parece de vital importancia para valorar que
estas obras que se acercan mucho a nuestro presente, sobre todo esta, que se terminó en 2020, para evidenciar ese contraste entre el pasado y el presente, como se menciona el coronavirus y sobre todo a nuestra generación, a la generación de personas millennials, como llamamos ahora, y las dificultades que están pasando y cómo Ana Iris trata de retratar, de enmarcar el contraste con ese pasado que, bueno, según la protagonista era mejor. En la imagen de la derecha se nos expone lo siguiente: nuestros imperativos existen y son materiales. Aquí está hablando sobre la generación Z y la generación de los millennials. Eh, a menudo hablo con mi amiga Cintia. Cintia es una amiga suya de la infancia, de que para mí o para ella o para nuestra amiga Tamara era sencillo el ascensor social, era fácil superar el estilo de vida de nuestros padres carteros y camareros y limpiadoras y barrenderos y de nuestros abuelos obreros industriales o campesinos o feriantes, pero no es así para el resto de nuestros amigos, para los de clase media, para los hijos de profesores y médicos y abogados y empresarios. Y aún así, aunque nuestros padres tenían menos papeles académicos que un galgo, sí que tenían con nuestra edad hijos e hipotecas y pisos en propiedad, porque era lo que había que hacer, seguramente, pero también porque podían hacerlo. Luego también, aquí no se ha señalado, pero yo considero de suma relevancia, dentro de estos temas tenemos un subtema que es el tema de la natalidad, y que no he insertado en esta rueda de temas porque en sí entra dentro del ámbito familiar, pero a su vez también entra dentro de la defensa de la tradición, y es que el personaje de Ana Iris defiende a lo largo de la obra, y más concretamente se refleja a la perfección en el capítulo La Madre, porque trata de alentar la protagonista a los jóvenes de hoy en día a tener hijos en su juventud y no tener esa indiferencia a despreciar la crianza que vemos actualmente. Ahora me gustaría pasar a las relaciones anteriores que había expuesto en esta diapositiva de la estructura externa e interna. Y en primer lugar me gustaría relacionar el capítulo del afuera mundo con el adentro muerte. Bueno, antes de adentrarme a leer los fragmentos, quisiera destacar cómo la obra se nos exponen unas fotos que ya nos hacen, eh, permiten que estemos en ese mundo familiar, porque parecen las fotos como si estuviéramos viendo el álbum de una familia, y resulta bastante curioso a la hora de comparar las generaciones, el pasado, el presente, que veremos posteriormente. Es como si la propia Ana Iris nos abriese la puerta de su propia casa y nos enseñase, nos explicase quiénes son sus familiares. Ah. La protagonista, siendo niña, se está bañando en este capítulo de En el afuera mundo, la protagonista se está bañando para asistir a la boda de sus padres, de su prima Rebeca, perdón, el 13 de julio de 1997, cuando de repente escucha que se produce un gran escándalo en su casa. Sus abuelos, sus padres y sus tías empiezan a ir de un lado para otro, mientras la abuela María solo grita: "Valientes hijos de puta". Cuando su madre Ana Mari entra a aclararle el pelo, esta le tiene que explicar que la ETA ha asesinado a un concejal de su pueblo, perdón. Pero lo que no sabe Ana Iris hasta hacerse mayor es que había tal escándalo en su casa porque buscaban un lazo negro para su abuelo Gregorio, que era el padrino de la boda, lo cual da un toque muy humorístico que contrasta con el drama de ETA. Voy a leer el último párrafo, que no creo que nos dé tiempo. Dice: años después me contaron que aquella mañana andaban de un lado para otro, entrando y saliendo del baño y dejando la puerta abierta porque buscaban un lazo negro. Mi abuelo Gregorio era el padrino de la boda y se lo quería poner en la solapa de la chaqueta. Tuvieron que ir al furgón y abrir el paquete de una muñeca Úrsula, la mala de la sirenita, para cortar el vestido, quemar un poco los bordes para que no se deshilacharan y que mi abuelo pudiera ponérselo como lazo. Tenían una muñeca Úrsula y un furgón porque mi abuelo Gregorio y mi abuela María solo eran feriantes.
tenían un puesto de juguetes. Esta es una manera muy clara de, aparte de comentarnos algunos de los sucesos del pasado relacionados con ETA, pues es una forma muy clara de presentarnos ya a dos de sus familiares que serán de los protagonistas de esta obra y que marcarán mucho el pensamiento de la protagonista Nairis. Este es otro fragmento que considero importante para entender la obra. Dicen, más de una vez le reproché a mis padres, a mi padre y a la Ana Mari, porque Ana Iris, la protagonista, no llama a su madre mamá, sino Ana Mari, que luego explicaré posteriormente. Le reproché a mis padres que no me hubieran esperado, que me hubieran excluido de algo tan importante. Se está refiriendo al hecho de que ella aún no existiera cuando sus padres se casaron. Eh, a lo que mi padre siempre me respondía que no sabían que yo iba a llegar ni que cuando llegara me iba a apetecer tanto haber ido a su boda. Entonces yo le preguntaba que dónde estaba yo en su boda y él me decía que no existía. Y yo le respondía con otra pregunta, la de dónde estaban los niños antes de existir. Él me decía que en ninguna parte, que no existían, que no eran. Yo aseguraba que eso era imposible, porque cuando me quedaba embobada y él me preguntaba en qué pensaba y yo respondía que en nada, él me decía que en nada no se podía pensar. Entonces le replicaba que sí, que yo sí podía, y me quedaba unos segundos mirando al infinito y le avisaba, ya. ¿En qué has pensado? Me preguntaba entonces. En blanco. Si estás pensando en blanco, no estás pensando en nada, me respondía. Llegado ese momento siempre me enfadaba un poco y me ponía a otra cosa, asumiendo mi derrota y que la nada no existía. Pero no dejaba de intentarlo. Cada vez que mi padre me preguntaba en qué pensaba y le respondía que en nada, volvía a quedarme unos segundos mirando al infinito y le decía, ya. Y él me preguntaba que en qué había pensado y le respondía que en blanco, como esperando que alguna vez me diera la razón y no me dijera que el blanco era el blanco y no la nada. Que por cierto, este, ay, perdón, que el wifi me va un poco extraño. Pasamos al adentro, muerte, y, y el contraste de los títulos ya es evidente, porque si pensamos, o sea, si nos paramos a reflexionar en el tema de estos dos capítulos, del afuera mundo y el adentro muerte, nos daremos cuenta de que hace un contraste evidente entre la vida y la muerte, porque el adentro muerte es uno de los capítulos más tristes de la obra, donde se narra la muerte de su hermano pequeño siendo un bebé. Y aquí ilustro dos fragmentos donde narra esa triste noticia de cuando su madre aborta a un niño. Eh, 3 meses antes de la boda de la Rebeca y de que ETA asesinara a Miguel Ángel Blanco, me dibujaba todo el rato con un bebé al lado. No era un muñeco, nunca tuve un nenuco ni un babyborn, ni un carrito para pasearlos, ni biberones de plástico rosa para alimentarlos. Nunca jugué a las mamás y a los papás ni me imaginé, calculo que hasta los 16, criando a ningún hijo. Vemos aquí ya lo de cálculo en la oración calculo que hasta los 16 como empieza defendiendo un poco la natalidad. El niño que dibujaba todo el rato conmigo en febrero del 97 era mi hermano. Mi madre estaba embarazada de 3 meses y yo sabía que sería un chico. Una vez agachada, la Namari me cogió de las manos y me di cuenta de que se le habían hecho unos pliegues en las medias, por detrás de las rodillas, y se le habían salido un poco los zapatos de los talones. Mi padre la cogió a ella de los hombros y me dijo que el hermanito no iba a llegar. Esto contrasta claramente eh, la niña que nace en el anterior capítulo con ahora el relato del hermano que desgraciadamente fallece. En lo femenino, que, que contrastaba con el capítulo de lo masculino, atendiendo a la estructura interna, cuentan a Iris anécdotas vinculadas al trabajo de su madre como cartera en Antígola y dignifica el papel de la mujer como trabajadora, y ese papel lo encarna su madre con su esfuerzo por sacar a la familia adelante. En estos fragmentos, no los voy a leer enteros porque si no se hace un poco largo esto,
pero sí que me gustaría destacar esas frases típicas de madre que se señalan, que nos permiten una vez más acercarnos al plano familiar, como por ejemplo esa típica frase de un día me voy a ir y os va a llegar la mierda al techo, que se le suele decir mucho a los padres y a los hijos cuando no hacen ninguna labor en el hogar. Y luego en el segundo fragmento eh, habla un poco del contraste entre familias ricas, narra el contraste entre familias ricas y familias de pobres, y ya se contrasta con la clase obrera. Dice, quizá porque la mía no es mi familia, quizá porque mi familia no es rica, como la de Jimena, entrevistó a mi padre y a mi madre porque andaba escribiendo un guión con José Cabeza, porque Jimena es su compañera de la universidad. Nuestro ex profesor de guión en la universidad y el protagonista era cartero, así que tenían que recopilar información sobre la profesión. Fueron entonces a casa de mi padre a preguntarle cómo era el día a día en una cartería y en qué se diferenciaba el correo certificado. Bueno, aquí ya nos está exponiendo el personaje que su madre es cartera, o sea que no tienen demasiado capital, a diferencia de su amiga Jimena. Cuando le entregaron el borrador del guión al director, el director les dijo a Jimena y a José Cabeza que el personaje de la Ana Mari no podía ser, que aquello era un cliché cinematográfico. Una cosa almodovariana que nadie repartía con lecciones de un máster, una cosa almodovariana que nadie repartía con lecciones de un máster en psicología o meditaciones con el MP3, ni las alternaba con cantar en alto canciones del Parrita mientras empujaba el carro amarillo. Cuando Jimena me lo contó, le dije que llevara a la Ana María la próxima revisión de guión. Cuando, bueno, aquí en el tercer fragmento, ya nos encontramos en otra página. Aquí se explica por qué a Ana Iris no le llama a su madre mamá, sino Ana Mari. Dice, no podía referirme a ella como mamá, no podía relegarla a ser solamente eso del mundo, porque para mí de hecho nunca había sido solamente eso. A alguien que se expande como el universo no se le puede arrebatar el nombre. Y este capítulo, el anterior, en lo femenino, contrasta claramente con lo masculino, porque si el anterior capítulo se centraba en su madre, ahora este está centrado en la figura del padre, pero no solo en la figura del padre, también en las funciones bueno, en las labores que han realizado a lo largo de los años los hombres en la sociedad y ya concretamente la labor del padre. Vierte Ana Iris una descripción panorámica de todas las facetas de la personalidad de su padre, Javi, donde se presenta como siempre comicidad, a la que ocasionalmente se superpone cierto halo de tristeza y melancolía. El padre de Ana Iris sabe utilizar la ironía para afrontar los duelos de la vida, como su divorcio con Ana Mari, la madre de Iris. Pero también es un hombre de inteligencia suma a pesar de no tener un alto grado de formación. Quizás sea una exageración por mi parte, pero se asemeja a mí, me recordó bastante a Viernes de Robinson Crusoe, en el sentido de que las mayores lecciones de Ana Iris se las ha brindado su padre y no los grandes estudiosos de la universidad, sus profesores. Volviendo al capítulo que nos ocupa, lo masculino, podemos afirmar que hay una relación evidente entre este capítulo y el capítulo del gigante. Y llama mucho la atención nuevamente el modo en que Ana Iris llama la atención de sus familiares a lo largo del libro, porque da la sensación de que aquellos que lo leemos estamos visitando la casa familiar de Ana o que incluso estamos leyendo un diario o carta personal de esta hacia sus familiares. Y, por ejemplo, me ha resultado curiosa esta llamada de atención, la que tenemos a la izquierda, a la de abajo, en la página 153, donde llama la atención hacia su padre al final de la primera parte de lo masculino en una nota a pie de página. Y le dice, papá, si quieres leer la historia del gigante, la tienes al final del libro, que la historia del gigante ahora será tratada. No sin antes leer estos fragmentos de suma importancia. No me enteré
por él, sino por los papeles, está hablando del divorcio de sus padres. No me enteré por él, sino por los papeles del acuerdo de separación, que me los encontré con 14 años en la estantería del IKEA, que habíamos ido a comprar meses después de que se separaran y de vender la casa para amueblar su nuevo piso. En ellos se reflejaba que todos los muebles eran para la Ana Mari, todos a excepción del reloj de plástico negro que hay en la estantería de encima de la tele. Cuando le pregunté que por qué había querido quedarse solamente con ese reloj, si encima era de plástico, esperaba que me contara una historia sobre un simbolismo, que yo hasta entonces desconocía, pero me respondió que por hacer el capullo. Aquí vemos esa clara comicidad que comentaba anteriormente. Y vale. Podemos decir que en la primera parte de lo masculino se halla contenida una de las historias familiares más importantes de la obra, donde Anaíris, su padre y su hermano habían pasado el fin de semana en Cristana y al coger el tren de vuelta a Aranjuez se encuentran a un hombre muy alto, un gigante, como le llama Anaíris, que está sangrando y al que trata de ayudar al padre de la protagonista llamando a una ambulancia. Pero lo importante de este relato no es el contenido en sí, sino su intención subyacente, que además aparece en numerosas ocasiones en la novela. El padre de Anaíris les pide a sus hijos que le cuenten la historia del gigante, y concretamente se hace patente la importancia de vivir de las historias, de organizar la realidad en ellas, una realidad nacida en La Mancha. De hecho, esta es la relación que existe entre lo masculino y el capítulo final, la historia del gigante, que se inicia con un fragmento inspirado en Don Quijote de la Mancha, personaje al que tanto deben estas tierras, y de este modo, recuperando la historia del gigante, de lo masculino de ese capítulo, Anaíris se pone en el lugar del gigante, en la historia del gigante del capítulo 10, como en su día hizo con la historia del ratón que se coló en su clase, y le cede la voz, siendo esta con la que finalizará la obra. Y no lo voy a leer todo porque no dará tiempo, pero sí me gustaría destacar 3 fragmentos. El primero será del capítulo 7 de lo masculino. Aquella tarde nos convirtió en adultos a Javi y a mí, nos convirtió en un hombre y en una mujer, a él con 18, a mí con 28, nos reveló la verdad, nos reconoció que vivía las historias y que si lo hacía era porque no podía no hacerlo, igual que no podía no ser padre. Por eso lo fue antes de que yo naciera y antes, claro, de nacer Javi. Y luego es como que se continúa la historia, pero se ficcionaliza, poniéndose a Ana Iris en ese lugar del gigante, concretamente en el capítulo 10. Ese primer fragmento de la derecha que tenemos es un fragmento escrito por Ana Iris y su hermano a modo de recreación, inspirado en el Quijote, y ya en el segundo fragmento tenemos esa historia mítica del gigante. Dice, y es que aún no habiendo sido Quijano, santo de su devoción, algo que el sabio Frestón me lleva repitiendo incansablemente en los últimos tiempos es que cada vez hay menos Quijotes, la Mancha está llena de Sanchos, Sardinero, el mundo está lleno de Sanchos, todos creen ser los más cuerdos, los más sensatos, los que más en sus cabales están. Lo que no saben es que en su persecución del número, de lo conmensurable, de lo tangible, están cometiendo la insensatez de dejar de lado la obcecación, lo invisible y la intuición. No me lo había confirmado, pero sospecho que esta era la batalla por la que Frestón me había dejado tornar de nuevo gigante, la del sentido. Y pongo estos fragmentos porque me parece de suma relevancia mencionar que lo que nos enseñan es que nos enseñan que sobrevivimos gracias a la literatura, que hacer frente nos ayuda a hacer frente a una realidad que no aceptamos del todo y más concretamente en esta obra podemos apelar a la modernidad que critica la protagonista Ana Iris. Y por ello digo que la ficción es la única imagen de la realidad que puede conocerse y que puede conservarse. El lenguaje es el único medio de conocer el mundo en el que se habita y como mencionaba Mario Vargas Llosa, una ficción es primero un acto de rebeldía contra la vida real. Si nos paramos a pensarlo y nos hacemos la pregunta, ¿la ficción hizo más feliz o desdichado a Alonso Quijano? Lo enfrentó con el mundo, le hizo estrecharse contra la terca realidad, pero así logró vivir más plenamente que los demás.
Bueno, dejando a un lado las estructuras externa e interna, quiero realizar una breve reflexión, eh, pero bastante breve porque no me quiero centrar tanto en el contenido, sino luego centrarnos un poco más en la forma. Em, Tenemos Feria como novela familiar. Si leemos Feria de forma algo ingenua, podríamos catalogarla como unas memorias familiares, una obra en la que el autor o autora cuenta la historia de sus antepasados cercanos o lejanos y a través de ellos explica la construcción de su propia identidad, como en Lo que a nadie le importa, de Sergio del Molino. Y es que Feria es un viaje a la infancia, adolescencia y primera juventud de Ana, en el que un papel central lo ocupan su padre y la Ana Mari, su madre, porque a su madre nunca la llama madre, como recalcaba, y junto con ellos los abuelos de ambas ramas, los tíos, primos, toda la familia extendida de la escritora, en el manchego campo de Cristana, Ciudad Real. Es un retrato de una familia trabajadora con una rama nómada, los feriantes de los que la autora inicialmente se avergonzaba, y otra más sedentaria, los Simones, una de estas familias con decenas de miembros que de vez en cuando se reúnen a comer alrededor de una mesa descuadernada pero generosa. Estos nombres que vemos aquí, bueno, es un intento mío, un poco pero de reflejar la cantidad de nombres que aparecen en el libro de Ana Iris, que son multitud. No están aquí todos, esto es una imagen un poco, una nube de pensamiento algo creativa, pero aquí sí que podemos ver que por orden de aparición, los que están en rojo son los centrales, pues podemos ver la cantidad de personajes principales y secundarios que hay y que componen el enorme mundo de Ana Iris. Es una constelación que gira en torno a ella y claro, en su libro nos presenta como memoria familiar que es toda su vida. Los he intentado contar, pero son en torno a aproximadamente 60 personajes, una barbaridad. Y dicho de forma exagerada, poco más, y nos acercamos al número de personajes de la colmena de Cela. Pero lo que Feria nos ofrece es también, y aquí ya nos deslizamos hacia lo ideológico, es un retrato cargado de la nostalgia por un modo de vida que ya no existe, el de los feriantes que viajan de pueblo en pueblo con sus puestos y espectáculos, y que en general de una vida muy española. Se nos narra gran parte de ello a través de una mirada alucinada y algo desenfocada del niño, concretamente de Ana Iris, que ve más de lo que entiende y entiende más de lo que sabe transmitir. En ninguna de las dos se ocultan los conflictos, las miserias, las rencillas o incluso los odios que pueden llegar a anidar en las familias y en los pueblos. Y en ninguna de las dos se propone, casi todo lo contrario, una recuperación de esos modos de vida como solución a los problemas del presente. Voy a leer dos fragmentos relacionados con este presente del que estamos hablando, del que se dice que el progreso ha arruinado la vida de diversas generaciones, y tratemos de reflexionar de forma muy crítica acerca de esta cuestión. En la feria que yo conocí ya no había enanos recortadores ni zoos, perdón, se ha cortado, ni zoos chicos, y a mí ni siquiera me pusieron mi propio puesto, porque lo de hacer trabajar a los niños, como lo de la explotación animal o lo de los saltimbanquis con acondroplasia, empezaba ya a estar mal visto en los 90. El progreso trajo consigo, además de rotondas y chalés adosados con las puertas de madera clarita y supermercados que ya no lean animal muerto, una cola de crueldad. Y la trajo no al mundo, sino a nuestros ojos, que de pronto empezaron a ver víctimas que antes no veían, y dichosos los que sufren, y Mateo 5:4. Eh, Antes de presentar ese tuit como detalle anecdótico, me gustaría decir que antes que, antes que para leer Feria como solo unas memorias familiares, habría que leerlo de forma ingenua, porque hay capítulos que tienen bastante discurso político, lo que en sí mismo no tiene nada de malo, eso hay que aclararlo. Eh, por ejemplo, el Cabre el libro que hemos visto anteriormente, me da envidia la vida que tenían mis padres a mi edad, que ha sido muy comentado, o otro de título claramente provocador, Toda mujer ama a un fascista,
cita de un antiguo verso de Silvia Plath, pero es que incluso en los capítulos más narrativos y memorialísticos se van dejando caer mensajes ideológicos que un lector menos atento podría no dar importancia. Y es que todos sus mensajes transmiten la misma idea, la de que el progreso ha arruinado la vida de varias generaciones, porque identifica progreso con el neoliberalismo, individualismo y globalización, y la de que el mundo de antes era más sencillo, más limpio, mejor, y se está perdiendo de forma irreparable. Mm, Vinculando esto ya a los fragmentos que acabo de leer, eh, son diversos los motivos y temas en que se halla una opinión política subyacente. La familia, urbanismo, entretenimiento, trabajo, feminismo. Hay casos en que esta defensa nostálgica se hace en base a lo que los clásicos llamaban exempla, representación de narraciones o modelos moralizantes. Y en estos fragmentos que hemos visto, Ana Iris Simón se lamenta de que en las ferias y circos ya no se permita el maltrato animal ni humano, pero a pesar de ello no quiero adentrarme demasiado en política, pero sí me parece importante subrayar que deberíamos mirar las obras con espíritu crítico y de hecho decir que la primera vez que leí Feria no me percaté de ninguna actitud política, fuese conservadora o cualquier otro tipo. Aún así, y de manera totalmente anecdótica, he insertado ese tweet que puede aclarar las ideas de la propia Ana Iris, ya saliendo de la crítica de la propia obra y que no voy a leer porque considero que en estas conferencias no tiene cabida más allá del propio análisis de la obra. Así que lo dejo en la presentación para que quienes tengan tiempo puedan leer las opiniones de la escritora, perdón. Hemos comentado la obra atendiendo a su contenido y a algún que otro punto de vista, pero no se ha ahondado demasiado en ciertos aspectos formales y metaliterarios. Y me parece importante destacar, ante todo, que una conciencia lingüística, surgida de la lingüisticidad del autor, para la configuración del proceso de la comunicación narrativa, la autora de Feria ha descendido al interior del mundo en el que habita, por eso es ese narrador una conciencia lingüística, y ha constituido por su lingüisticidad y ha seleccionado previamente aquellas imágenes que ha entregado al universo de la obra. ¿Y por qué digo esto? Porque es a través de esa lingüisticidad que el narrador que el autor cede al narrador. A través de esa lingüisticidad se construye un mundo posible del que Castilla-La Mancha es el protagonista y más concretamente Ciudad Real y Toledo. Y es que además, analizando el lenguaje, vemos cierta gama cromática, porque en este fragmento que dice, después tendré que contarte qué es de esa tierra naranja es Castilla-La Mancha, pues vemos un cromatismo evidente que nos acerca y que nos permite adentrarnos en ese paisaje. Continúo leyendo el fragmento. ¿Qué es de esa tierra naranja de donde venimos? Y tendré que explicarte lo que es un pueblo. Y te diré, como si aquello fuera una teoría irrefutable, que el nuestro está atravesado por tres realidades: la ausencia total de relieve, el Quijote y el viento. En este fragmento le está hablando Ana Iris a su hijo. Ya, como ya hemos mencionado hemos comentado el lenguaje un poco, me gustaría que nos acercáramos más profundamente al tema del estilo, porque como he comentado anteriormente, se trata en esta obra la vida rural, como también hemos visto en la descripción de esa tierra naranja, como expresa el personaje principal de la obra, y también porque no podemos separar forma de contenido, lenguaje de contenido. Y es que en esta obra encontramos el léxico y morfología de la Mancha, del habla, como la anteposición del artículo al nombre propio, oraciones concisas, transcripciones fonéticas del habla de Ciudad Real, expresiones populares, vocabulario ocasionalmente, no en toda la obra, escatológico,
o malsonante y mantenimiento de una clara cercanía con el narratario. Es como en ese artículo del País que Fernando nos envió, que decía, te voy a dar un palo, que te voy a jibar, cómo nos acerca no solo al paraíso, al mundo de Castilla-La Mancha, sino que se nos presenta un acervo léxico familiar, que se trata de una obra que a través de un lenguaje sencillo dignifica el pasado de Castilla, y eso lo hace a través de expresiones populares para que nos sumerjamos en ese mundo posible del que forma parte. También encontramos esos diminutivos en los pronombres y rasgos del habla del pueblo. Antes de hacer una pequeña reflexión sobre el estilo de esta obra, me gustaría señalar, no leer completos, porque aquí he considerado esencial más el tema del lenguaje. Tenemos en el primer fragmento que dice eh, que no habrás ido a enterarte. Y aquí eh, está hablando, se está narrando el episodio del gigante, de cuando sale el gigante y una mujer que sale a alcahuetear, se la pregunta que si ha ido a cotillar, como esa fama que se tiene de que los castellanos manchegos están muy pendientes de la vida ajena, y no solo tenemos eso, sino también tenemos no una transcripción fonética como tal, porque no se transcribe fonéticamente, pero sí tenemos una escrito, tenemos un intento de imitación de esa pronunciación que se puede ver en Castilla-La Mancha, y que más concretamente, porque Castilla-La Mancha es una zona que tiene un amplio, o sea, tiene una amplia gama de rasgos lingüísticos muy diferenciables, y que por eso se la denomina una zona de habla de transición. Y en el segundo fragmento tenemos esos detalles escatológicos con que la autora nos trata de brindar un cierto tono cómico, y que de vez en cuando salgamos de esos motivos tristes del progreso que nos enuncia la protagonista, para que compartamos con risa al menos algunos, para que contraataquemos contra ello, y se nos habla de, bueno, de que se nos dice la palabra cagadera, que bueno, de esa forma intenta en ocasiones aportar comicidad. Y luego ya al final, en el tercer fragmento, tenemos una expresión muy típica de Castilla-La Mancha, que es el te parece que. Y no solo, no solo quiero dejar así unos rasgos junto a ejemplos, sino que me gustaría valorarlos atendiendo al contenido, como he dicho antes, y es que me parece que, y también apoyando la opinión de la escritora Ana Iris Simón, que La Mancha es una región en la que se reflexiona mucho, y que esto se refleja en la cantidad de dichos, frases hechas, de refranes tan peculiares que reflejan una manera particular de ver el mundo. Y según la escritora, en el mundo moderno tendemos a pensar que el licenciado es el único que tiene conocimiento, pero en los abuelos manchegos hay más filosofía y sabiduría que en muchos catedráticos y doctorandos. Y por último, me gustaría lanzar una serie de reflexiones finales, de las que me he ido percatando a lo largo de la lectura de esta reciente obra. Y es que el castellano manchego por excelencia ha aprendido a reírse de sí mismo, porque en el estilo, por ejemplo, lo vemos eh, a través de esos refranes, y que diferencia tanto a esta comunidad de otras comunidades que como dice Ana Iris Simón, no han aprendido a reírse de sí mismas a través del lenguaje. Y esto nos acerca a una visión panorámica que nos permite reflexionar sobre esta pregunta: ¿qué es Castilla? Y es que a través de la descripción de paisajes y de las acciones de los familiares de Ana Iris podemos ver una clara reflexión sobre sobre el pasado de esta comunidad, pero no tanto del pasado
sino también de lo que ha cambiado realmente y de la cultura de los castellano-manchegos. Es una mirada cercana y nos completa y nos permite evidenciar ese, ese carácter de Castilla, el conocimiento de esta comunidad, a aquellos que no han tenido la oportunidad de visitar o de vivir en ella y descubrir la personalidad de sus habitantes. Y es que, claro, no es de extrañar que el libro siga acumulando nuevas ediciones, porque sin saberlo la autora ha encontrado el alma de una España periférica de la que van quedando cada vez menos trazos. Y adentrándonos en una dimensión más familiar, donde abundan las ideas generacionales y en consecuencia el pensamiento que se recoge de una cultura, me gustaría señalar que la propia Ana Iris ha dicho que mucha gente le ha preguntado si no le da vergüenza contar tantas cosas sobre su familia, y ella que ha dicho aquel que lea mi libro se dará cuenta de que son reflexiones y vivencias muy concretas. Aún así no he desvelado todo y claro que me guardo material. Además voy a tener un bebé y como la familia va a ser todavía más grande voy a tener más historias que contar. Y nuevamente con estas palabras de Ana Iris vemos cómo se evidencia esa memoria familiar y esa defensa de la natalidad. Ya desde un punto de vista político, me gustaría concretar que, si bien es cierto que el narrador no es un narrador imparcial, pues me gustaría señalar, como siempre, que debemos retomar el espíritu crítico hacia las obras, aunque analicemos sus rasgos lingüísticos, que es de suma relevancia. Y tenemos que también, en el caso de esta obra concreta, tener una perspectiva de futuro, porque esta obra nos invita a la reflexión y debemos reflexionar sobre el pasado y el presente y en si realmente, como dice la protagonista de la obra, las cosas nuestra situación ha empeorado. Esto realmente es una dignificación del pasado, de esta obra. Y ahora me dirijo a las personas que están escuchando, a los que están escuchando esta conferencia y me gustaría hacerles una pregunta y es, ¿creéis que los españoles hemos perdido la memoria de lo que fueron nuestros antepasados directos? ¿Ha dañado a España la modernidad? Muchas gracias por su atención. Gracias a ti, Isabel, por el recorrido tan completo que nos has ofrecido de esta obra y, bueno, has dejado ahí planteadas unas cuestiones que de algún vienen a incidir, ¿no?, en las preocupaciones que Ana Iris Simón expone tanto en este texto, sobre cuya naturaleza podemos ahora eh, disertar y valorar, como sobre todo, bueno, pues en los artículos, ¿no?, que va publicando semanalmente en el país. Quizá sea esa una de sus preocupaciones, ¿no? Y eso pues nos llevaría directamente a enlazar esta obra con todo ese conjunto de textos en los que se está reivindicando la dignidad, ¿no?, de los medios rurales, el neoruralismo al que tú misma te has referido al principio, también como soporte, ¿no?, de la esencia, de una manera de ser, de una forma de pensar que efectivamente, ¿no?, medios modernos, ¿no?, o esta visión global que cada vez tenemos más sobre la existencia y sobre lo que es la propia visión pues, política, ideológica, moral, etcétera, pues nos ha hecho perder, ¿no? Entonces, bueno, has planteado un par de cuestiones y yo antes de valorar la novela doy paso a los asistentes a esta sesión por si alguien te quiere contestar directamente a la cuestión que has dejado planteada.
Sobre todo porque, bueno, por ejemplo, pues Diego Siligrates nos habló de la novela de Canto yo y La montaña baila, ¿no? Y puede tener diferencias con respecto a esta de Ana Iris Simón, por enlazar, ¿no? El texto último que estuvimos viendo, o alguno, ¿no? Que quiera ahora mismo pues a responder a Isabel sobre la cuestión que ha planteado, sobre esa dicotomía entre las esencias tradicionales, ¿no? De lo que sería nuestro pasado, y esta visión un poco dispersa que tenemos ahora del mundo moderno. Diego, gracias por participar. Cuéntanos. Hola, hola, buenas tardes. Muchas gracias, Isabel. Felicidades por la presentación. Yo, leyendo algunos artículos, algunas críticas sobre Feria, me he dado varios sustos porque veía gente que daba con unas conclusiones, en fin, muy diferentes a las que yo podía sacar. He encontrado artículos en los que directamente, por ejemplo, aquí tengo uno del blog El Cuaderno, que dice: si no es un libro falangista, no cabe duda de que es un libro que no desagradaría a un falangista, del que un falangista viera banderas victoriosas y flechas florecidas. Y luego otros en el diario, en el periódico El Diario, dirigido por Ignacio Escolar, en el que tildaban a Ana Iris o la novela de discurso neofascista, etcétera. Yo creo que que en parte es no saber leer no saber leer una novela y no saber leer un texto literario, que es algo es un discurso que va entre medias, entre el concepto y la vivencia, entre el concepto y la mímesis y las ideas que pueda dar, y tomarlo como un ensayo, perdón, como un ensayo, pues creo que es un verdadero riesgo. Yo simplemente, en cuanto a este tema, aludiría al tono del primer párrafo de la novela, sin ir más lejos, este en el que nos habla de que ahora dice que ahora somos más libres que nuestros padres. No pudieron estudiar 2 carreras y un máster en inglés, ni se pegaron un año comiendo Doritos y copulando desordenadamente en Bruselas gracias a eso que llaman Erasmus y que no es sino una estrategia de unión dinástica del siglo XXI, una subvención para que las clases medias europeas se crucen entre ellas y pillen ET6 europeas y celebren que eso era Europa y eso era la europeidad, y que para eso hemos quedado los nietos de Homero y Platón. Hombre, yo creo que es bastante singular que empiece con una hipérbole de esas características, como para que alguien luego pueda confundir tanto la novela. Nada más. Muy bien, gracias, Diego. Sí, yo creo que efectivamente la novela pues se puede leer de una manera sesgada, ¿no? Porque a fin de cuentas las dos familias, los Simones, ¿no? Que es la paterna y los bisuteros, son los que son los feriantes, pues cada uno de ellos tiene digamos, su raigambre ideológica, ¿no? Y entonces, claro, no puede que escoger aquellos fragmentos o capítulos, ¿no? Pero yo creo que en este sentido sí que ofrece un espectro político bastante amplio, pues como puede ocurrir en cualquiera de las familias que nosotros podamos llegar a conocer, ¿no? O en las que participemos, ¿verdad? En este sentido. Isabel, ¿le quieres contestar ahora, antes de que le dé paso a Jesús, algo a Diego? Sí, que en primer lugar que muchas gracias por su aportación y también que yo también he estado reflexionando bastante sobre esa página que ha estado leyendo y que en un primer lugar, como he dicho en la conferencia, yo en ningún momento vi esa rama conservadora o fascista que han dicho, o sea, que han criticado muchas personas. Yo veo en la obra más que nada una crítica hacia las nuevas costumbres que hay, que si las comparas con el pasado no son del todo buenas para la construcción de una sociedad como la que había en el pasado. Yo creo que no es tanto una obra que idealice el pasado, sino una crítica hacia las costumbres que se han perdido y más que nada
hacia la memoria de Castilla-La Mancha. Y de hecho, como he señalado en el Twitter, que creía que no iba a dar tiempo, por eso no lo he leído, dice Ana Iris en un tuit que dice: mi padre dejó de trabajar para cuidar a mi hermano y su actual mujer es negra inmigrante. Que esto claramente no puede ser una justificación claramente para justificar que no eres fascista, pero a mí me parece un punto importante que dice: mi madre también tiene novio y tanto mi hermano, que por cierto es homosexual, como yo hemos vivido indistintamente con ambos. Así que me da la risa cuando alguien me acusa de peligrosa defensora de la familia tradicional como un ataque. La tradición que defiendo es de fondo y no de forma. Y reivindico el amor que da lugar y sustenta a la familia. Y yo creo, nada más que nada, que es una defensa a la familia, no tanto como un retrato fascista, porque en cuanto en la sociedad se dice algo sobre alguna costumbre tradicional, enseguida ya hay 5 personas que están como reivindicando un liberalismo muy tóxico en el tono político de la obra. Y ya está. Gracias. Gracias, Isabel. Jesús, buenas tardes. Cuéntanos. Hola, buenas tardes. Lo primero, que perdón por la voz porque estoy con fiebre y con placa, pero bueno, afortunadamente me ha permitido eso, leer la novela sin remordimientos ni creer que estoy vagueando. Mejor, que te Eh, mejores. a ver, primero respondiendo un poco al hilo de la respuesta de Diego, eh, hay un par de artículos en el periódico El Confidencial. El primero de ellos dice: la escritora roja que enamora a la gente de derechas. Y una respuesta a ese artículo que dice: neorrancios o el arte de llamar falangista a Ana Iris Simón. Y yo concuerdo con Diego en el sentido de que es una mala lectura de la novela, de que es que efectivamente se ha leído mal. Y felicitando también a Isabel por la presentación, pero también concuerdo con ella en el que efectivamente tiene mucho que ver con el hecho de la familia. Y más allá de la familia, el hecho del rito ligado a la familia y a las creencias. He querido leer esta novela y me la he leído tan rápido precisamente porque yo soy de Critana y mis padres son de Critana. Entonces, tengo varias dudas sobre si realmente me ha gustado la novela, precisamente porque quizá tengo demasiado apartado sentimental ligado a la novela, porque yo he paseado por la calle del Cristo, por el Pozondo, y yo mismo fui y le dije a mi pareja hace muy poco esto de los exvotos que hay en la ermita de Critana. Entonces, sí, yo creo que es algo más ligado a la ritualidad de la familia, porque y en todo rito y en toda tradición se puede ligar a cierta tendencia ideológica próxima al fascismo. Lamentablemente, pero creo que es así, y una mala lectura puede llevar a eso. Pero ya digo que precisamente por eso, y esta novela lo que me ha hecho es reflexionar también un poco sobre por qué yo, pese a no haber nacido ahí, simplemente haber, casi como Ana Iris, haber pasado los veranos de mi niñez en Critana, siempre que vuelvo, eh, paso por la Virgen y pese a ser ateo, siempre me persigno cuando paso por la Virgen y digo, y le enseño un poquito todo eso y hablo de las romerías del 15 de mayo que están tan próximas y de esa ruta en la que tomamos zurra y hacemos tantas cosas. Entonces, insisto, creo que está ligado al rito. Y nada, muchas gracias por la presentación, ha sido maravillosa. Perfecto, Jesús. Sí, Muchas efectivamente, gracias. hay unos pilares en toda familia que acaban pues construyendo esos rituales, ¿no? A los que tú te refieres y que de alguna manera, pues claro, son muy antiguos, es decir, que nos iríamos hacia ya la propia construcción de lo que es, ¿no? La misma sociedad, ¿no? En la que participamos. Y mira, y en este caso, pues en tu caso, pues tenías una vinculación afectiva, ¿no? Y familiar justamente con el espacio que está tan bien recreado entre Ontígola y el campo de Criptana y que yo creo que es pues quizá uno de los elementos más acertados de este texto. Así que gracias por tu aportación. Veamos, más participaciones. ¿Alguien más que quiera
al hilo de las preguntas que planteó Isabel y de las ideas que Diego y Jesús han dejado sobre la mesa, comentar algo más. Yo sí quiero, Isabel dice, ¿crees que esa era la pregunta que nos había planteado efectivamente, que es lo que hemos debatido ahora, ¿no? Y yo sí quería abrir otra vía de análisis hacia este texto, que fijáis que estoy empleando de una manera expresa este término, porque me resisto a considerar que Feria sea una novela, o que de algún modo podamos abordarla como tal. Es verdad que todo escritor pues, puede echar mano de la memoria familiar de la que se nutre esa identidad suya, esa lingüisticidad, ¿no? Como ha recordado Isabel, de la que hablamos en clase, pues a fin de cuentas nos viene dada desde el seno familiar, ¿no? Y todos los familiares pues nos acaban influyendo de una manera o de otra y los escritores suelen echar mano, ¿no? De toda esa serie de resortes, de recuerdos, de vivencias, de su propio proceso de crecimiento en el seno de una o dos familias paterna y materna, ¿no? Para, de algún modo, alimentar, ¿no? sus obras narrativas. Lo comentaba con Enrique hace poco, ¿no? Quizá uno de los autores que más ha echado mano de su familia pues ha sido Antonio Muñoz de Molina, y podríamos coger buena parte de su narrativa, y diríamos, pero es que, claro, has convertido tu vida natal en máquina, eso ya implica un proceso de transformación y me estás hablando, bueno, pues de una familia vinculada al campo, a los trabajos agrícolas, de los que tú querías escapar por todos los medios, lo conseguiste, pero a pesar de ello les rindes un tributo y un homenaje a través de toda esa serie de recuerdos. Pero eso aparece en novelas que lo son de verdad, ¿no? Y en donde predomina fundamentalmente el dominio de la ficción. En cambio, lo que tenemos aquí entre las manos, si no veáis con ello un tono crítico, un tono negativo, es una obra en la que la ficción no existe por ninguna parte, en donde todos son recuerdos de personajes reales. Es como un álbum de fotografías, porque además alude y hay fotografías en la propia obra que de algún modo nos intentan transmitir esas imágenes, como si cualquiera de nosotros cogiéramos una caja o un álbum de fotografías de nuestra familia y nos pusiéramos a evocar esas escenas que un día estuvieron llenas de vida, estuvieron llenas de movimiento, estuvieron llenas de gestos, de entonaciones, de expresiones, dichos populares, como muy bien también se ha señalado aquí, y los estuviéramos recordando. Y por supuesto que es lícito, ¿no? Es decir, estamos ante un texto que emplea elementos propios del discurso narrativo, eso sí que es cierto, pero que verdaderamente no hay ningún proceso de invención en el mismo y por tanto no puede ser considerada novela. Entonces a mí me ha interesado mucho y he tomado nota de ello una doble vía de análisis que ha planteado Isabel. Esto es un manifiesto ideológico, decía por una parte, o una novela de familia. Bueno, yo lo de novela diría no, no lo es. Entonces yo me movería entre manifiesto ideológico, sí. Y en vez de novela, un registro o una memoria familiar, que también lo ha utilizado Isabel, ¿no? Lo que pasa es que, claro, como estamos ante esta abundancia de autoficciones de todo tipo, pues ya al final parece que toda la evocación del pasado familiar, pues tiene patente de corso para entrar en un texto y poder ser considerado aceptado desde el punto de vista, ¿no? de lo que sería una novela, ¿no? Es decir, esta es una obra muy parecida a aquella que nos habló o que trató Javier Elgueta, lo recordáis, que Tierra de Mujeres, de María Sánchez, ¿no? Lo que ocurre es que, claro, aquella sí que era una verdadera proclama, ¿no? Un verdadero manifiesto ideológico, ¿no? La búsqueda de una identidad femenina ligada a la mujer del campo, ¿no? Y ahí sí que existía esa preocupación. No nos ocultaba en ningún momento María Sánchez cuáles eran sus propósitos. Esto no ocurre aquí, ¿no? Salvo que
veamos, ¿verdad?, en la obra, bueno, pues esa pretensión de mantener la memoria de la familia. Nuevo, perdón, perdón, gracias. No, era yo, que gesticulo un poco cuando estoy hablando y sin darme cuenta desconecto el micrófono. Bueno, os estaba diciendo, y no estoy haciendo una reseña negativa de la obra, ni muchísimo menos, porque además el aspecto que más me ha gustado de la misma ha sido justamente el tratamiento de la figura del padre, que tiene que ser enteramente real. Al igual que nos ha dicho Rosa Montero, muchísimas veces todos dependemos de una acción de contar. Quizá eso es lo único, ¿no?, que podría salvar esta obra y acercarla al dominio narrativo, que lo tiene, aunque no haya un componente propio de la ficción. Dice: empezamos a ser adultos cuando pensamos que todo tiene que contarse y que todo merece la pena ser contado. Entonces, ese es un punto muy importante, porque evidentemente eso lo he heredado de la figura del padre. Cuando el padre coge a la niña y le lleva a ver el feto que tienen conservado en un frasco de formol, vio que es que tenía la obligación de decirme la verdad, ¿no? Entonces ya ese término de verdad se está oponiendo al propio concepto de la ficción, ¿no? Pero lo más importante, quizá en este sentido, es cómo Ana Iris Simón está de algún modo atribuyendo al padre su propia carrera como escritora. Creo que aprendí a escribir de él, que aprendí a escribir por él, o no sé si a escribir, pero sí a mirar. Y yo tomé nota de este pasaje por la importancia que ya sabéis que concedo a la mirada, ¿no?, para construir los mundos que un texto pueda llegar a tener. Y sobre todo porque el padre le transmite a la hija no la obligación, pero sí la misión de conservar la memoria de la familia. Hasta entonces había sido él el encargado de contarnos qué y cómo eran las cosas. Se había ocupado de ordenar la realidad, nuestra realidad, de inventárnosla, o más bien de explicárnosla. Ahora nos tocaba a nosotros hacer lo mismo con él. Por eso el último capítulo lo firman, si os habéis dado cuenta, Ana Iris y Javi, que es el hermano, ¿no?, de Ana Iris Simón. Entonces, bueno, en ese sentido estamos, claro, ante un texto que difícilmente podemos enfocarlo como una novela. Desde luego está a años luz, ¿no?, de la última obra de la que se ocupó Diego Seligrat, Canto yo y la montaña baila, en donde el espectro de invenciones es absolutamente exhaustivo, ¿no?, en todos los órdenes, con aquellos 18 narradores, como podéis contar, y aquí estamos ante el otro extremo, ¿no? Una obra que quiere dejar un registro de dos familias en un espacio en el que se mueven, que es este campo de Criptana, con la recuperación de las tradiciones, las costumbres, sobre todo ligados a la vida de sus abuelos, ¿no?, sobre todo de los feriantes, porque ella fue feriante con la familia materna, con su madre, la Ana Mari, como la llamaba, lo cual ya sí es un episodio un tanto cómico, hasta que se da cuenta de que todos los niños tienen mamá y dice: yo tenía una Ana Mari, ¿no? Es quizá un episodio que al menos, pues bueno, te hace reír. Entonces, bueno, esa sería un poco la valoración que yo tenía prevista hacer de la obra, ¿no? Es decir, como en la deriva de la autoficción, pues ya parece que cabe absolutamente todo, ¿no? Incluso la historia de dos familias que son presentadas como un registro de vocaciones familiares. Enrique, sé que tienes algo que decir al respecto y te doy la palabra para,
para ver qué es lo que opinas sobre estas reflexiones últimas que hemos puesto en juego. Sí, hola, buenas tardes. Buenas tardes, Enrique. Sí, vamos, yo tenía la misma sensación. A mí me parece que novela no es, que es más es un manifiesto ideológico. Yo, bueno, tengo mis dudas, no sabría muy bien cómo calificarlo. A mí sí que me rechinaba esa crítica al progreso continua y esa, bueno, nostalgia, ese mundo mejor que era la vida de sus abuelos. Y bueno, en ese aspecto a mí pues no me ha convencido mucho. Ha sido una novela que además narrativamente me ha parecido muy... eh, ¿no? Que era siempre... El ritmo de la novela era siempre el mismo, ¿no? Sí que, bueno, me señalé ahí que había 3 páginas en el que cambió un poco, pero era en ese sentido un poco tedioso. Y luego con el asunto de las columnas, yo sí que llevo leyendo las columnas de Ana Iris Simón desde que empezó publicando la primera, que fue la que te mandé, Fernando. Sí, Y a sí, mí, sí. bueno, la primera me llamó la atención, ¿no? Porque era algo distinto, sí que no son textos que sueles ver publicado en el periódico, pero claro, ahora ya leyendo esta obra y habiendo leído ya unas cuantas columnas suyas, pues te da la sensación de que solo escribe sobre ese tema, que no se ha atrevido a sacar ningún otro. Y bueno, no sé si con miedo espero a ver qué publica sobre su hijo, ¿no? Porque si va a ser un poco, bueno, pues con las mismas, cargando las tintas a lo que ella llama progreso, pues, pues habría que esperar a ver qué sale, ¿no? Pero a mí sí que me llamaba la atención y es una de las cosas que hemos tocado, sí. Hemos dicho que el lenguaje estaba tan ligado a la obra, pues a mí había críticas que ella hace, que las hace un poco críticas en nombre del progreso, que realmente son críticas al liberalismo, ¿no? Pero claro, ya cambiando la palabra, cambia mucho quizás el lado desde el que miras el discurso. Y yo creo que también la lectura que habéis criticado de artículos que yo no he leído, bueno, se puede hacer porque esta obra quizás aislada pues no nos diría nada en ese sentido, pero como se parece tanto a ciertos discursos que estamos escuchando en los últimos años, pues ya es fácil ponerla a un lado determinado, ¿no? Pero bueno, me leeré los artículos para ver qué argumentos dan. Perfecto, gracias Enrique. Sí, estamos totalmente de acuerdo en este sentido. Bueno, de todos modos, tiene efectivamente sus componentes narrativos y podríamos examinarla utilizando toda esa serie de elementos. Lo que pasa es que aquí pues no podríamos ni mucho menos aplicar el concepto de ficción, salvo el hecho de que la ficción no solo permite inventar la realidad, sino de alguna manera preservarla, ¿no? Y por eso es lo que también como consecuencia de ese mandato paterno, Ana Iris Simón ha querido establecer, ¿no? Conservar la memoria de sus dos familias. No sabemos si con la idea de algún modo de lanzar, ¿no? Una serie de invectivas contra el progreso o contra todos los adelantos tecnológicos que a fin de cuentas, bueno, pues ella misma está utilizando, ¿no? O sea que en ese sentido tendríamos ahí una contradicción, ¿no? Sobre este hecho. Isabel, ¿quieres contestarnos a nuestras intervenciones, a la mía y a la de Enrique? O a la de Enrique y a la mía, perdón. Sí, me parece bastante acertado y luego también yo opino que, bueno, no, sí que cuando yo lo decía no estaba tan de acuerdo. Yo es que he leído bastantes críticas y la mayor parte de ellas coinciden en que es una novela. Ya en el tono familiar, en el tema familiar, que ese sí que es el que yo coincido, pues a mí me parece que Ana Iris no está virtiendo en ningún momento a un discurso que digamos fascista. No, yo considero que sí que hay trozos del libro que se pueden trozos, perdón, fragmentos del libro que se pueden juzgar un poco de un poco de crítica al progreso, sobre todo al progresismo, pero nada, que al fin y al cabo yo creo que se debe juzgar con literatura, pero pasando un poco el filtro siempre de la crítica.
y entender la obra al fin y al cabo con su lingüisticidad y más bien yo al leerla, yo que soy de Castilla-La Mancha, de Toledo, pues no he querido centrarme tanto en la política, que sí que me ha parecido que han habido pasajes un poco desafortunados, sino centrarnos en la cultura que se nos expone de Castilla-La Mancha, en esos rasgos, en esa, en esa, en esa faceta, en sus decires. Y nada, que también me gustaría destacar al hilo de lo que se ha dicho del fascismo, que en un blog me encontré una crítica de una persona anónima que decía que Santiago Abascal, el líder de Vox, se había subido al atril en un discurso político del Congreso llevando consigo una copia de feria. Y yo opino que estas críticas me parecen que tienen bastante poco trabajo a la hora de valorar un libro, porque no puedes, no puedes valorar un libro por lo que una persona, por lo que un político, un líder político lea. O, claro, porque si no cualquier obra que leyera un líder político que no sea, no sé qué, un dictador, por ejemplo, pues no significa que esa obra esté defendiendo al fascismo concretamente. Y, y Efectivamente. Sí, porque eso ya sí que es politizar, ¿no? La literatura más allá de las intenciones que el propio autor pueda llegar a tener, porque si no pone de manifiesto, es decir, un escritor pues difícilmente va a construir un mundo pues para apoyar una ideología y si lo hace pues quedaría muy sesgado, ¿no? Ahí sí que nos estaríamos apartando por completo de lo que es el propósito mismo de la obra literaria. Enrique, ¿qué querías añadir? Sí, Enrique. Completamente de acuerdo, pero claro, también hay que entender que al final un libro no significa la opinión del autor, ¿no? Entonces, al significarse la opinión de muchos o la opinión de una sociedad, si se empieza a leer como tal, esa lectura ya va a ser inevitable que se haga. Y yo también, no, creo que hay que ser humildes y pensar, oye, pues a lo mejor es una lectura igual de válida que la mía. Entonces, claro, este también es un debate un poco, ¿no? Que podría no llevar a ningún punto. Si tenemos en Sí, cuenta el punto de pues la estética de la recepción, ¿no? O el punto de vista de quien lee cada obra. Entonces, claro, yo creo que el hecho de que un político salga con un libro sí que va a afectar a esas lecturas inevitablemente para todo el mundo, ¿no? Y que al final el valor de la lectura no va a ser el que haya querido la autora en el momento de escribirlo, ¿no? Sino que eso se va a ir modificando y va a ser inevitable. sí, estamos de acuerdo, en este sentido. Y bueno, yo por último ya, ¿no? Porque a lo mejor nos estamos un poco oyendo de tiempo y ya la gente pues tendrá otras cuestiones de que ocuparse, yo creo, y sobre todo, bueno, pues Isabel pues es de Toledo, Jesús pues del campo de Criptana, algunos pues por cuestiones laborables. Yo he estado 4 años, ¿no? Enseñando en un instituto justamente de Manzanares, ¿no? Y ahí hay algunos estudiantes que están participando en estos ciclos, como bien sabéis. Lo que sí que pondría de manifiesto como acierto también de la obra, y es una preocupación que Ana Iris Simón establece también, es la preservación, ¿no? de ese léxico, de esas expresiones coloquiales que de otra manera pues se llegarían a perder, ¿no? Ha incidido en ello, nos ha puesto algunos pasajes Isabel Ruiz Vilches y yo creo que bueno, pues hay una forma típica de habla castellano-manchega y que esta novela pues podría ser un material, novela le he dicho, este texto podría ser un material muy aprovechable en ese sentido para el día de mañana pues desarrollar, ¿no? Un estudio a fondo de esos usos lingüísticos, ¿no? de la región castellano-manchega. Si cogiéramos, por ejemplo, las obras de Francisco García Pavón sobre este
guardia municipal llamado Plinio, como sabéis, que es el antecedente, ¿no?, más importante que tenemos de la novela negra o de investigación en España, tenía la misma preocupación García Pavón, ¿no? Y el léxico, las locuciones, las formas sintácticas, que incluso los giros, ¿no?, expresivos con que hablan los personajes, pues ha dado pie, ¿no?, para llegar a construir tesis sobre esta condición lingüística, ¿no?, castellano-manchega. Y yo creo que feria sería una obra también muy valiosa en ese aspecto. Bueno, no sé si queréis añadir alguna cuestión más. Pienso que es una obra, además ella lo dice, que es un pasaje que tenía por aquí, que es muy breve, y lo señalo un poco también para cerrar, como ella reconoce que desde niña dice, lo que más me gustaba era escribir sobre la familia y la costumbre. Son los dos ejes de la obra. ¿Mm? La familia, por una parte, y las costumbres o las tradiciones. Y lo hacía de niña, lo ha hecho de mayor, y como estaba diciendo Enrique, pues seguramente, y al hilo de este tuit que tenemos aquí marcado, pues se proyectará también, ¿no?, en lo que llega a ser el trasvasar, ¿no?, todo este caudal de recuerdos a su descendencia, ¿no?, al hijo que esté esperando. Familia y costumbre es lo que hay básicamente en feria. Bueno, pues si no queréis añadir nada más, Isabel, ¿quieres cerrar la sesión con alguna última idea, alguna conclusión final? No, me ha parecido que el trabajo, que la trama de opiniones ha sido bastante compleja y nada, y agradecer a los asistentes sobre todo que han permanecido 1 hora y media con nosotros. Ha merecido la pena, porque el texto, bueno, pues daba mucho juego, y además estamos en ese núcleo, ¿no?, de 4 textos analizando el fenómeno neorrural, y nos quedan 2 obras en las que volveremos a ocuparnos de este desarrollo. Así que voy a dar ya cierre a la